hermanos, en esta mañana agradecemos una vez más la bendición de estar juntos, de leer su palabra. En esta mañana quiero que leamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8. De hecho, vamos a estar examinando en estos días varios pasajes, la mayoría de ellos en el Evangelio de Juan. En el capítulo 8 dice el versículo 54, respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Y no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros, mentiroso. Mas le conozco y guardo su palabra. Versículo 26 dice: Abraham vuestro padre se gozó de ver mi día, y lo vio y se gozó. Dijeron entonces los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Díjoles Jesús: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hemos estado trabajando desde el día de ayer en esta frase yo soy, y utiliza el término antes. O sea, en estos versículos nos vamos a dar cuenta que nos habla acerca de la eternidad del Hijo encarnado en la persona del Señor Jesucristo, tomando un cuerpo humano para poder cumplir la misión en esta tierra. Lo que nos interesa, hermanos, es el yo soy. El yo soy es el nombre con que Dios dio a conocer a Moisés y a Israel. Se recuerda a ustedes que lo vimos el día de ayer, cuando Dios le dijo, yo soy es mi nombre y con este nombre se me recordará perpetuamente. Entonces, así como en el Éxodo nosotros vemos el yo soy, lo vamos a ver también en los evangelios, en la persona del Señor Jesucristo. Por eso Jesucristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque al Padre dice que le complació que en él, que en Jesús, habitase toda la divinidad. Entonces hay una declaración de parte de Jesús cuando Él dice yo soy, está declarando que Él es uno, que hemos estado hablando de un Dios. En el capítulo 9, versículo 9, dice, unos decían, este es, y otros, a Él se parece. Él decía, yo soy. Ahora, ese término yo soy, hermanos, nosotros muchas veces lo utilizamos, pero lo utilizamos de manera muy superficial. Lo utilizamos como diciendo yo soy fulano de tal, yo soy y me presento. Entonces no tiene tanto significado como cuando sale de la boca del Señor, porque encontramos que no son simples palabras saliendo de la boca del Señor, sino que Él está dando a conocer su eternidad. Cuando usted lee el yo soy, aquí encontramos lo de la eternidad del Señor. En Juan capítulo 1, unos pasajes bien conocidos para nosotros, dice los primeros versículos: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se está hablando ahí del verbo que se encarnó, la persona del Hijo que tomó un cuerpo humano. Dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, ahí habla del Creador. Entonces nos está hablando de su eternidad. Y les decía la palabra antes. Cuando encontramos la palabra antes, en la mayoría de las veces se refiere a la eternidad. Hablando acerca de la persona del Hijo, está hablando de la eternidad. Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 17. Vamos a ver rápidamente Colosenses. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y por Él todas las cosas subsisten. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que aquí está hablando de la eternidad de Dios. Aquí dice, Él es antes de todas las cosas. Entonces encontramos esta declaración
que es muy significativa, nos vamos a dar cuenta de que no solamente es el simple hecho de decir yo soy, sino que tiene una connotación que envuelve la eternidad del Hijo. Así que entendemos que solo Dios es eterno, que no es un atributo humano, y a eso se refería el Señor cuando Él decía yo soy. Vamos a seguir los próximos días hablando de este aspecto tan importante. La paz de Dios sea con cada uno de nosotros en este día, mis amados hermanos.